Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Jesús Sabino. Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, Claudia Paparelli. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Todo bien, Jason, gracias por invitarme. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por venir, la verdad. O sea, estoy súper emocionado que estés acá, honestamente. Creo que voy a aprender muchas cosas interesantes de ti. Bueno, y yo de ti seguramente también. Sí, bueno, te dije que quería hablar sobre tres temas principales. El primer tema es, bueno, quiero que primero nos expliques. Ok. ¿Quiénes son los cachorros y cómo llegas a ellos? Ok, los cachorros son una banda de niños delincuentes, por así decirlo, que existen en Venezuela. Viven en las calles. Que, por supuesto, cometen delitos, suelen hacer hurtos, venden drogas, consumen drogas, tienen problemas con la prostitución y bueno, todo lo que pueda conllevar el vivir en la calle. Ok. ¿Cómo tú inicias tu relación con ellos? ¿Cómo llegas a ellos y por qué? Bueno, primero la primera vez que los vi fue en el 2017 y me impresionó que era como literalmente una manada de niños caminando descalzos por las calles y nadie decía, o sea, era impactante verlos. Ellos reciben mucha aceptación, o sea, si tú te les acercas a hablar, ellos no te van a decir que no hables con ellos ni nada, más bien son unos niños. Claro, Y obviamente, como persona viviendo de la calle, aceptan cualquier ayuda. Si te acercas más sobre todo a darles algo de comer, a regalarles algo, ellos más van a querer estar contigo. Pero bueno, en el primer acercamiento, como gente de la calle, no suelen abrirse y decirte la verdad al principio. Por ejemplo, ellos al principio no me dijeron que ellos hurtaban, que ellos se prostituían, que consumían droga. Eso no te lo dicen obviamente al principio. Te lo van diciendo a medida que van sintiendo que pueden confiar en ti. claro. Obviamente es una relación que se lleva poco a poco. Y como dices, son Pero, niños. Ok, pero quiero dejar claro, Jason, que hoy en día ya ni siquiera sé si esos niños existen o esas bandas de cachorros existen aún como tal en Caracas, porque ellos eran también perseguidos tanto por los municipios como por la Negra Hipólita, que es una misión que hay en Venezuela para sacar a la gente o rehabilitar a la gente de la calle, de las drogas y eso. El problema es que eh, muchas personas de la calle denunciaban que tenían malos tratos en esas misiones de la Negra Hipólita que son del gobierno venezolano y nunca querían estar allí, sentían que tenían un maltrato, de hecho se escapaban, denunciaban que llegaban y pues los agarraban a la fuerza y se los llevaban a la fuerza a estos centros de rehabilitación. Y bueno, las personas de la calle estaban en constante amedrentamiento, los perseguían para la policía municipal, ellos sentían que era como afeaban de alguna manera lo que era el municipio y por eso los perseguían, ¿no? Buscaban diluirlos o claro, simplemente que se fueran. Pero claro, a ellos les gustaba también estar allí porque conseguían comida, conseguían que la gente se les acercaba y les regalaban algo, comían de la basura que quedaban de los restaurantes, etcétera. Y bueno, poco a poco esos niños eh, han caído en bandas de mayor escala, quizás han fallecido, yo he perdido evidentemente el contacto con ellos desde que yo me fui. Y, y bueno, ya es incluso raro verlos en este momento en Caracas. claro. Incluso yo para esta conversación estuve buscando información en internet y realmente no conseguí nada al respecto y buscaba y buscaba y tuve que recurrir a mi hermano y decirle, oye, ¿recuerdas estos chicos que estaban en Chacao? Mayormente los llegué a ver. Y fue Ujú. que dimos con el nombre y obviamente que yo sé que tú tienes una relación con ellos y por eso quería también hablar contigo. Porque, o sea, a esto es lo que ibas. Tú llegas a ellos, ganas un poco a poco su confianza, a tal punto que te llegan a ver, se podría decir como una madre, porque Ujú. claramente ellos ven tus intenciones y no son intenciones malas hacia ellos, ningún tipo de desprecio, sino todo lo contrario, ganas de ayudar, salir adelante. Sí, al fin y al cabo, Jason, eran niños. O sea, tú hablas con ellos y
era mejor acercarte y hablar con ellos y hablarles de la vida que regalarles unos zapatos o regalarles comida, porque los zapatos, a pesar de que todo el mundo llegaba y les regalaba ropa, zapatos, ellos los zapatos los vendían o los intercambiaban por droga, se fumaban la goma, la ropa hacían lo mismo, la comida también la vendían o la intercambiaban. Entonces, yo me di cuenta que era más allá del reportaje que les estaba haciendo, yo sentía que yo tenía que hacer algo con los niños, ¿no? Evidentemente me afectaba el hecho de lo que yo estaba viendo enfrente de mí y lo que estaba analizando. Y pues me di cuenta de eso, de que a medida de que yo estaba con ellos, ellos agradecían más mi figura como madre, por eso me decían madre, eh, que yo les estuviera regalando comida o que les estuviera regalando ropa. Nunca lo hice. Eh, de hecho, cuando compraba comida, me sentaba con ellos a comer, porque no confiaba que si les dejaba, por ejemplo, una pizza, se le iban, no sabía qué iban a hacer con eso. Claro. Bueno, incluso creo que para un niño es mucho más importante el hecho de que tú lo puedas acompañar, más allá de que Claro. le... Porque darle algo se lo puede dar cualquiera. Y, Mm, o sea, darle algo sí, ok, estás ayudando de cierta manera, sí, pero ¿de qué sirve tú dar algo e irte 5 minutos después? O sea, claro. realmente no causas ningún impacto más allá de que, ok, suplantaste un momento económico o, por así decirlo, montaste un momento de hambre, pero no causas ningún impacto mucho más allá de eso. Exactamente. Y bueno, era un poco de eso. Eh, un poco para ganarme la confianza, pero por otro lado, yo sentía como que la responsabilidad o las ganas de estar ahí para ellos. Claro. A esto todo, ¿cuánto tiempo tú compartiste con ellos haciendo tu reportaje o si seguiste compartiendo con ellos luego del reportaje? Fue antes y después, digamos que yo tuve contacto con los cachorros semanalmente, por lo menos una vez a la semana, pero normalmente los veía como 3 veces a la semana y eso fue durante varios meses. O sea, ya incluso haber terminado el reportaje. O Sí, sea, ya tú sentiste que como que ya tenías una conexión con ellos, o sea, sí, algo sí. muy especial. Sí, se hace fácil, son fáciles de querer, por así decirlo. Yo llegaba a verlos y en los que ellos me veían salían corriendo a abrazarme. ¿Cómo manejas tú ese tipo de responsabilidad? Ya cuando estás en tu casa, luego de haber vivido un día entero con ellos, o sea, ¿cómo te sientes cuando estás en tu casa ya tú sola analizando tu día? Bueno, como cualquier reportaje que uno hace, que siempre es diferente y siempre te queda algo. No solamente de los cachorros, sino cualquier reportaje que hagas. Si hayas hecho un reportaje de, no sé, de cómo se hace un lápiz. Tú Ok. siempre te vas a la casa con algo de eso. Y siempre hay un aprendizaje y es bueno procesarlo. A mí me ayuda mucho a escribir, me ayuda mucho a escribir para sacar mis ideas, para sacar mis emociones y ponerles orden. ¿Tú crees que llegaste a impactar a algunos de estos niños a tal punto de considerar cambiar su vida? O no sé, ir a otro lugar, qué sé yo, buscar algún familiar. Yo te diría que sí. Muchos de estos niños no estaban en la calle porque no tenían familia. Esto, por lo menos el 80% de estos niños tenían su casa normal, pero en su casa no tenían comida para darle. Y ellos encontraban mejores condiciones en la calle que en sus propias casas. Es súper difícil e impactante de digerir, pero esa es la realidad. Creo que como tres, unos hermanitos que los padres sí eran bastante complicados por lo que ellos me llegaron a contar, drogadictos o delincuentes, etcétera, que sí sentía como que ellos tenían esa carencia. Pero los demás sí te hablaban, no, voy a casa de mi abuela, no sé qué, tal. Y nosotros les hablaba de Nueva York, les mostraba fotos de Nueva York, les hablaba de las estaciones, em, de lo que es el trabajo. Había una chica que ya estudió el colegio, quedó embarazada, se graduó del colegio, pero estaba en la calle. Y evidentemente sabía leer, sabía escribir. Y yo me acuerdo que una vez le di un libro y le dije, bueno, si te lees el libro, me haces una exposición, te invito a un helado.
Entonces yo sentía que como que ellos agradecían mucho más ese tipo de aprendizaje que lo que te digo, las cosas materiales. Lamentablemente yo me fui, para mí fue complicado el irme y por supuesto la rehabilitación de estos niños de la calle es mucho más profunda que simplemente ir yo de vez en cuando y hablarles. Creo que estos niños, evidentemente, lo que yo denunciaba en el reportaje, que tienen una carencia del Estado, por llamarlo un Estado paternalista, de que tiene tantos niños en la calle y eso no debería suceder. Estos niños deberían tener una casa, un hogar, una educación, no a la merced de la calle. Y entonces, evidentemente, en lo que yo pensaba o que procesaba, lo que yo veía a medida que los iba conociendo, era que nunca iba a ser suficiente, es lo que yo te digo, estas visitas recurrentes semanales que yo les hacía, nunca iba a ser suficiente. Pero quiero pensar que en algún momento les hice dudar o les hice cambiar. Los niños son una esponja también. Yo tuve la oportunidad de compartir con muchísima gente de la calle en Venezuela y que me sentaba y conversaba, les preguntaba por qué estaban en la calle y normalmente eran personas adultas muy, pero muy educadas, que me comentaban que eran profesionales, que por una y otra cosa terminaron en la calle y eran súper educados. En cambio, los niños a veces cuando me veían me hablaban con un idioma o con una juerga de la calle. ¿Qué más? ¿Qué lo caca tú? Que no sé qué. Fumaban, pedían cigarro, eran, cantaban, saltaban. O sea, los niños son una esponja, claro, porque ellos absorben lo que ellos ven. Y era para mí muy evidente y muy fuerte ver una persona de la calle grande, muy educada conmigo y ver a los niños. Claro, porque ellos se terminan transformando en lo que es su entorno prácticamente. Todo lo que ven, lo viven, es lo que reflejan ellos en su día a día. Exactamente. Y al final están viviendo en una de las ciudades más peligrosas del planeta. Vivir en las calles de Caracas no es nada fácil. Claro, y o sea, y tampoco todas las personas son como tú. No cualquier persona realmente se va a sentar con ellos a conversar, a preguntarles cómo se sienten, cómo están, si han comido, qué tal ha sido su día, si tienen familia. O sea, honestamente muchas personas les pasan por al lado y simplemente continúan y se hacen de un poco la vista gorda porque también dicen, ok, ¿qué puedo hacer yo de aportarle a estos niños si realmente no voy a poder sacar, sabes, llevando como una secuencia o haciendo una tarea, una labor mucho más grande que simplemente pasar, ver y hablar, conversar, simplemente siguen su camino. Sí, bueno, cada persona es diferente. De hecho, había muchas personas que me veían con ellos y se me acercaban y me decían, mira, ten cuidado con esos niños, ¿oíste? Porque esos niños son de la calle, no te vayan a hacer una cosa. Y también tenía amigos que me decían, mira, tus cachorros me robaron el otro día caminando por las Mercedes. Yo sabía, evidentemente, yo los regañaba y ellos a veces me confesaban, no, bueno, es que hice esto y lo otro, y yo los regañaba y les decía que no tenían por qué hacer eso. Pero bueno, lo que te digo, son unos niños. Muchos de ellos no pueden discernir sobre el bien y el mal. Claro. ¿Tú llegaste a sentir que, bueno, no creo realmente, pero en un primer encuentro llegaste a sentir que te pudieran llegar a hacer algo? O sentir que invadía su espacio. Yo nunca sentí que invadía su espacio, más bien ellos estaban muy agradecidos, pero nunca bajé la guardia con ellos. Yo siempre estuve atenta de mis cosas, porque sí, yo confiaba en ellos, pero siempre llegaba uno que otro nuevo, siempre llegaba uno que otro grande, se acercaban, llegaban muchachos grandes, llegaban muchachos de 16 y 17. No es que yo desconfiaba de los mayores, pero no, nunca me confié al 100% con ellos. Yo sabía dónde estaban mis cosas cuando estaba con ellos, pero es que estaba rodeada de muchos niños y muchos de ellos, 20, 15. Y bueno, ¿Tú a estas reuniones ibas sola o ibas acompañada? iba sola, iba con mi compañera Rosalía Hernández. Ella también me ayudó mucho y las dos hicimos también un trabajo paralelo. Ok. Eh, ¿Cuál consideras tú que es la importancia de comunicar este tipo de historias al mundo, tanto como los cachorros como de todas las personas que en algún punto de su vida llegan a vivir en las calles?
Pues yo pienso que a mí no me gusta ese dicho que dicen por ahí que los periodistas le dan voz a los demás. Yo creo que cada quien tiene su voz, ¿no? Pero, pero muchas veces estas personas de la calle tienen cosas que decir y no saben cómo. Y tú simplemente eres un interlocutor o tú ayudas a transmitir lo que quieren decir. Y por ejemplo, de los cachorros, la principal denuncia es la que te comentaba, es ese abandono del Estado paternalista con respecto a estos temas. Muchos niños en la calle, muchos niños comiendo la basura, muchos niños sin educación, muchos niños eh, a la merced de la delincuencia, que no deberían, porque así no se construye un país. Claro, es que realmente creo que no existen leyes, por así decir, paternales o que carguen de una responsabilidad obviamente, a los padres a la hora del abandono o de la ausencia de alguno de los dos padres. O sea, no se castiga de ninguna manera. Sí se puede castigar de alguna manera, no porque no tengas a los niños estudiando, pero sí de repente si se llega a comprobar que hay un maltrato hacia el niño, sí. Con respecto al Estado, el Estado está obligado a brindar educación y salud a todos, sobre todo porque Hugo Chávez prometió, cuando se lanzó para presidente, que él prometió que ningún niño del Venezuela iba a estar en la calle. Y para mí era impactante ver manadas de niños descalzos por las calles de Caracas. Y como estaban en las calles de Caracas, están evidentemente por todo el país. Claro, pero realmente de todos estos niños, ¿cuántos crees tú realmente que se llegan a denunciar? O sea, de un 100%, ¿cuántos se pueden denunciar? ¿El 10% o menos? ¿A qué te refieres? O sea, puede existir leyes que puedan cuidar a estos niños, pero realmente no se llevan a cabo porque no existe un proceso que lo haga posible. O no existe un proceso que las personas hagan una denuncia y se pueda llevar a cabo Lo esta que tarea. sucede, lo que sucede es que, como te digo, rehabilitar a estos niños de la calle es muy complicado. Estos niños ya son drogadictos, además, y son adictos a las drogas. Entonces tienes que rehabilitarlos, limpiarlos, darles educación, aprovechar que todavía son pequeños y que a lo mejor pueden cambiar. Eh, pero no, eso no funciona con que tú vayas de vez en cuando y le hagas una visita y les hables de la vida. Esos niños necesitan atención 100%, un centro que los rehabilite. Y eso no existe en Venezuela. Claro, exacto, no, no existe. Vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Ok. Claudia, para ti, ¿cómo es trabajar para National Geographic? Bueno, yo estoy empezando. Apenas empecé en marzo. Llevaré 2 meses apenas. Soy freelance. Estoy contratada con ellos, pero como freelance. Y yo para ellos les hago artículos, reportajes que tienen texto, fotos y videos también, pero videos no he tenido la oportunidad de hacerles. Solamente texto y fotos. ¿Cómo lograste conseguir un trabajo freelance con National Geographic? Bueno, este mundo es un poco de networking y talento. Realmente tienes que acercarte a editores, a gente de los grandes medios, porque si ellos no rara vez se acercan a ti, sobre todo si están empezando, no saben quién eres. Entonces siempre es muy bueno aprovechar, por lo menos aquí en Europa hay muchos festivales de fotografía, donde hay revisiones de portafolio y los que hacen revisiones de portafolio son editores. Entonces siempre es muy bueno asistir para estas revisiones. Entonces, imagínate, es como una carta de presentación que tienes en cara a cara con una persona y tú le digas, este es mi trabajo y esto es lo que yo he hecho, y esa persona puede estar interesada en ti. Claro. Así fue como tú conseguiste el trabajo. Bueno, yo a esta persona no la conseguí, a mi editor no lo conocí en ninguna revisión de portafolio, lo conocí en un evento social y bueno, lo conocí hace muchos meses atrás, el año pasado, a principios del año pasado. Él se había quedado con mi contacto y un día me llamó, él estaba pendiente de lo que yo hacía, de que me había ido a un workshop que es muy bueno en Nueva York, el Eddie Adams, y a finales del año pasado me llamó y me dijo, oye, se abrieron vacantes para freelance y pensé mucho en ti, no sé si estarías interesado y tal, y así fue que logré ese primer contacto.
Genial. Hasta ahora, ¿cuál consideras que ha sido la historia más impactante que has hecho junto a National Geographic? Bueno, ahorita mismo estoy trabajando en un reportaje de trata de personas, que creo que es así lo más impactante que he estado haciendo. Con Nat Geo estoy trabajando historias de todo tipo. Estas tan fuertes como la trata de personas. Recientemente hice una de Star Wars para el 4 de mayo. Tengo otras ya realizadas de terapias que no, pronto las voy a sacar. De enfermedades. Es un poco educativo. Los artículos son más educativos de qué es, no sé, el síndrome de Rett, causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, por darte un ejemplo. Y por otro lado, los reportajes sí son mucho más profundos. Entonces, mientras hago los reportajes, por ejemplo, el de trata lo quiero sacar para julio, voy haciendo artículos. Sí, bueno, bueno, leí todos tus artículos en realidad en tu página. Fíjate súper esto, que te busqué en YouTube, te busqué por todos lados. O Ujú. sea, que le mayor información. ¿Y cómo es tu proceso creativo para escoger un tema o ellos te asignan los temas? Yo propongo y ellos proponen. Yo a mi editor le hago una lista de temas y tanto para artículos como para reportajes. Él me da feedback, me dice, bueno, haz este primero, haz el otro. También como que me recomienda temas. Por ejemplo, esta semana tengo que hacer uno. Y que él me dijo, pero no te quiero decir. Lo No, verás al final de la semana. lo voy a esperar, lo voy a esperar. ¿Cómo manejas el tema, hacer un reportaje sobre la trata de personas, siendo un tema tan delicado y, o sea, y tiene que ser tratado muy a su manera? ¿A qué te refieres con tratado muy a su manera? Un ejemplo, yo estaba leyendo tu reportaje y tú contabas que, por ejemplo, mayormente las víctimas son víctimas de Sudamérica, tanto de Colombia como de Venezuela. O sea, ¿a ti te daría un poco de miedo, no sé, decir un nombre de más de una persona? Porque claramente son mafias que manejan, ¿sabes? Son mafias grandes para transportar a una persona de un continente a otro. O sea, hay muchas personas implicadas. Es correcto. Yo tengo bastante cuidado cuando haciendo el reportaje precisamente por eso. Y es bastante delicado, tanto como un nombre, como una historia, como algo que pueda delatar. Y no solamente víctimas en este caso, el primer reportaje que quiero sacar es de trata sobre explotación sexual, porque son 5 tipos de trata. Este es como el más típico, el más conocido, ¿no? Y normalmente son afectadas las personas de Sudamérica, pero también de África, por lo menos aquí en España. Este, Primero puede ser que vengan de América Latina por el idioma, que sea un país atractivo como España porque hablan el mismo idioma, y con África porque está muy cerca de África y puede ser incluso un país de tránsito o un país de destino. Y, pero bueno, se ven muchos afectados de tanto de África como de América Latina. ¿Tú has llegado a conocer alguna víctima personalmente? Sí, claro, ya yo he entrevistado a uno y tengo que viajar al interior de España a entrevistar a 3. Mayormente las víctimas que están donde, en Madrid, Barcelona o ahí en toda España. Están por toda España. Ellas tienen una protección. ¿Por qué? ¿Por parte de quién? Ellas tienen una protección por parte del Estado porque se consideran víctimas. El Ok, problema, evidentemente, que no es fácil salir de la red de trata porque estas personas están amenazadas. Y bueno, por ejemplo, una chica africana me comentó que ellos las amenazan incluso con brujería y magia negra. Ella me dijo, quizás para ti puede sonar muy tonto, pero para mí que yo creo en esto, para mí es difícil y yo me lo creo. claro, sí, sí, Sales del- si sales de la trata, te hago esto, o le hago una brujería a tu familia, o incluso a la gente que ven aquí, vamos a pensar que vienen de Ecuador, y les pueden decir a estas personas, si te sales de la red, matamos a tu familia en Ecuador. claro. Están Sí, amenazadas y el problema es salir de la red. Pero una vez que estas personas salen de la red,
van a recibir un tipo de protección del Estado español porque se consideran víctimas. Em, para el Estado español se consideran víctimas estas personas si se comprueba que tuvieron una coacción, engaño, o un abuso sobre ellas. No importa si ellas sabían desde un principio que iban a venir aquí por hacer prostitución, por así decirlo. Si se comprueba que a pesar de que le dijeron, mira, tú puedes venir a España a ser prostituta, pero cuando llegaron aquí les quitaron el pasaporte, no las dejan hacer nada, están como unas esclavas sexuales encerradas, ya pasan a ser víctimas de trata. Claro, y también creo que aparte de recibir amenazas, tienen deudas enormes también, porque deben miles de Sí. euros que te cobran, porque no es como que tampoco te llevan gratis a ejercer ese trabajo, sino es que tienes que pagar por todo lo que te están dando durante ese tiempo. Exacto, muchas de estas personas han sido engañadas. Sabían que iban a hacer prostitución, otras las engañaron, les dijeron que les iban a, no sé, a trabajar como administradora, como maestra, como camarera. Aquí le dicen camarero a los mesoneros. Y, y bueno, luego les empiezan a coaccionar que tú no puedes salir de la red porque todavía debes miles y miles y miles. Y pues nada, también quiero a recalcar que hay una diferencia entre tráfico de personas y trata de personas, que no es lo mismo. El tráfico de personas vendría siendo ese transporte ilegal de unas personas de un país a otro. En cambio, la trata no es eso. A pesar de que esta persona, incluso hay españoles que sufren trata por explotación sexual, que vienen de aquí mismo de España, ¿Y esto lo estás haciendo solo en España o en el resto de Europa? solamente España. Solamente España. A ver, ya nos queda poco tiempo. Vamos a pasar al tema número 13. Ok. Bueno, el tema número 3 sería, ¿cómo viviste tu visita a Ucrania durante la guerra? Bueno, esa visita fue muy express. Solamente estuve 2 semanas. Yo en ese momento no estaba trabajando como periodista, tenía un trabajo en una empresa y pedí vacaciones. Yo tengo una amiga periodista con la que yo me había ido a Lesbos años atrás. Lesbos es una isla de Grecia que es donde llegan los refugiados con las pateras. Y pues nada, ella me dijo que ella se quería ir a Ucrania para hacer freelance, ella es reportera. Dije, bueno, vamos. Así llegué. El problema también es que queríamos entrar a zona de combate, pero para entrar a zona de combate necesitas por lo menos 3 cosas. Necesitas muchas más cosas, pero lo obligatorio, por lo menos para las Fuerzas Armadas ucranianas, es que tengas la acreditación, chaleco y casco. Ya luego tienes que ver otras cosas de mayor seguridad, como que tienes que tener un seguro médico por si algo te pasa a ti o a tus equipos. Tienes que estar con una persona que hable el idioma porque si te pasa algo, cómo tú dialogas con lo que te pueda pasar, tanto tropas ucranianas como rusas. No te puedes Claro. comunicar. Normalmente esta persona, cuando un periodista va a zona de combate, necesitas, aparte de lo que te acabo de decir, que es los equipos de protección y la acreditación, tu seguro, por si acaso algo te pasa a ti o a los equipos, estar con un fixer, que es una persona que conoce la zona, que sabe dónde te está llevando y por lo menos un traductor. Lo ideal sería que el fixer sea local y hable el idioma. Pero bueno, son cosas que también tienes que tomar en cuenta, más otras cosas de logística. Pero bueno, digamos que mi amiga y yo teníamos la acreditación, pero no habían chalecos ni cascos. Nosotras somos miembros de Reporteros Sin Fronteras. Por ser miembros, ellos te dan la oportunidad de que tú pagues una fianza de unos euros y ellos te dan el chaleco y el casco prestado. Cuando tú devuelves los equipos, ellos te devuelven la fianza. Y habían tantos periodistas en ese momento en Ucrania y en Polonia que no habían equipos. Intentamos conseguir lo de la manera como Reporteros Sin Fronteras, sin tener que comprarlos, porque comprarlos es muy costoso y no hubo manera. Total que bueno, yo realmente lo que había podido pedir en el trabajo eran 2 semanas de vacaciones y yo sabía que no me iba a dar tiempo a hacer mucho más, para entrar a combate necesito poco más tiempo. Estuve Claro. 1 semana en Polonia y 1 semana en Lviv.
que es una ciudad fronteriza con Polonia, que es una ciudad de Ucrania que no ha sido bombardeada hasta el momento, ha sido bombardeada como muy a sus alrededores, pero no como tal en la ciudad, porque sin equipos de protección y sin tanta logística no me voy a meter en zona de combate. Claro, Entonces, ay, ujú. estoy viendo tu reportaje y ¿cómo te pusiste en contacto con la familia ucraniana que estuviste ayudando en ese momento? Por internet. ¿Por internet? ¿Les Ah, escribiste no. ¿La familia ucraniana de qué? de tu reportaje que estaba en tu De mi página reportaje. A ellos los conocí en la estación de tren. hablando, dialogando con las personas? Ujú. Ella específicamente, Tania, no hablaba inglés. Solo nos comunicábamos por el traductor. Era bastante común. Ellos todos tenían el traductor en el teléfono. Y hablaba con unas personas en inglés, porque había quienes hablaban inglés. Me encontré unos que hablaban español. Pero todos se acercaban y me hablaban, o yo me acercaba y hablaban, y ellos nadie se me puso molesto ni nada, porque me les acercara a preguntar, pero también yo creo que tienes que saber diferenciar cuando no invadir el espacio personal de cada quien, ¿no? Como que es un poco leer a las personas, sobre Claro, todo porque están viviendo una tragedia. claro. Y bueno, aparte de eso, veía en tus otros reportajes y en otras entrevistas que tuviste que decías que te impactaba mucho el hecho que las personas se mantenían tranquilas y, o sea, eso te parecía increíble porque dentro de todo el caos, las personas decían que iban a estar bien, que no tenían miedo, que decían que todo iba a estar mejor. Bueno, estas personas no estaban tranquilas. De que me impresionaba la resiliencia con la que me lo decían. eh, Era estar allí, por lo menos del lado de Polonia, viendo entrar a esta gente y ver a esas madres con los niños en brazos llorando, con los niños en un brazo, con el otro brazo tratando de llevar la maleta, que muchas veces tú podías ver que eran maletas improvisadas, otros que eran maletas más caras, que los personas que incluso vi una viejita que no tenía nada, lo que tenía eran como 5 abrigos encima. Y eso fue lo que se llevó. Y estas personas, estos ucranianos, tienen una cultura de combate. Ellos están acostumbrados, por así decirlo, a la guerra. Me impresionaba que por lo menos en Lviv, que fue lo que yo vi, había mucho, ¿cómo le dicen esto? Donde ahorita no me viene el nombre a la cabeza. Eh, que te metes te metes por debajo cuando hay cuando hay bombardeo. Sí, sí lo vi Mm, en oh, ¿cómo se dice? que no me Eh, viene la palabra, de guerras. bueno, bunkers. Pero bueno, no estaban tranquilos. O sea, yo cuando hablaba con ellos, evidentemente eran personas que necesitaban, tenían adrenalina. Yo sentía que muchos de ellos tenían adrenalina hablándome y que todavía como que no querían caer en cuento, que no querían aceptarlo porque no querían derrumbarse. Y estas madres no querían derrumbarse enfrente a sus hijos. Y eso fue lo que más me impactó. Luego de ya haber pasado un tiempo de que fuiste a Ucrania, leí que querías volver. ¿Volverías? Sí, sí me gustaría volver, pero como ya sabes y te he comentado, la logística no es tan fácil. Si se llega a dar la oportunidad y el momento, sí me gustaría ir. Ok, amigos, con nosotros Claudia Paparelli. Muchas gracias, Claudia. Lo aprecio mucho y mucho éxito para tus siguientes proyectos. Gracias a ti Muchas por invitarme, Jason. gracias a ti, Claudia.